Bueno, ¿cómo están? Eh, a continuación vamos a usar este videíto para explicar algunas cuestiones de los movimientos sociales en América Latina que nos sirven para entender un poquito más y para pensar un poquito más acerca de lo educativo y la educación. Bueno, para entender un poco qué son los movimientos sociales o cómo surgen o por qué surgen, tenemos que referenciar un poquito al contexto sociopolítico. Hablamos de contexto sociopolítico cuando damos cuenta de una serie de determinaciones que tienen que ver con lo que está pasando socialmente, a nivel económico, a nivel político, y cómo estas situaciones sociales también actúan sobre condicionantes de las acciones políticas y las acciones de las personas, ¿no es cierto? Siempre es importante para entender cualquier temática, especialmente la temática educativa, saber en qué momento histórico estamos viviendo y qué cuestiones determinan ese momento histórico. Bueno, para entender movimientos sociales es fundamental empezar a comprender esta idea de qué es el neoliberalismo o modelo neoliberal. En América Latina se empieza a implementar con fuerza en la década del 70 y en Argentina especialmente a partir de la última dictadura militar de 1976. El modelo neoliberal es un modelo que se instala desde el Estado, ¿no es cierto?, y las clases dominantes, y plantea una economía con poca intervención del Estado, en la que el mercado y los poderes económicos tengan su derecho sobre la propiedad privada. El neoliberalismo entonces surge como una corriente de pensamiento que se va a traducir en políticas públicas en contra del estado de bienestar que se había implementado antes, después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina y en el mundo. ¿Qué van a plantear los neoliberales? Los neoliberales van a plantear que el Estado es un Estado muy grande, que gasta mucho, que garantiza derechos, que esto va haciendo que las ganancias de los capitalistas privados se vayan reduciendo, da demasiados derechos a los trabajadores, entonces los trabajadores tienen demasiada fuerza para imponer mejores condiciones de trabajo y esto también complica la ganancia de los capitalistas. Entonces los estados neoliberales van a empezar a implementar políticas que van a dar como resultado una redistribución regresiva del ingreso, decimos y dicen los sociólogos. ¿Qué significa esto? Que en vez de distribuir la riqueza se va a concentrar cada vez más en pocas manos. En la Argentina, si bien se empieza a implementar las políticas neoliberales con la dictadura en los 70, va a ser el gobierno de Carlos Menem durante los 90 el que va a realizar las transformaciones estructurales muy importantes, como achique del Estado, privatización de empresas públicas, desregulación de la economía, apertura a los productos importados. Este tipo de políticas económicas van a dar como resultado un aumento impresionante de la pobreza y de la desocupación, porque lo que van a generar es un proceso de caída de la industria, de desindustrialización en la Argentina, ¿no? En la época de Menem va a ser terrible y esto va a estallar en la crisis del 2001. Ustedes eran muy pequeños o algunos no habían nacido en el 2001, pero en el 2001 vivíamos en un contexto de crisis social impresionante y el modelo estalló por la bronca popular a fines de los 90, ¿no? En el 2001. A partir de ese momento, es en ese momento en el que los movimientos sociales, que son movimientos contrahegemónicos o movimientos que surgen como desde el pueblo, desde los sectores populares como reacción a estas políticas neoliberales, van a adquirir mucha fuerza. Después del 2001 y las revueltas populares, las resistencias populares, que no solo se dieron en Argentina, sino que se dieron en toda América Latina, va a haber una vuelta al surgimiento de gobiernos que podemos llamar progresistas en América Latina a partir del 2003. A partir del 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner en Argentina
pero también tenemos a Chávez en Venezuela, a Evo Morales en Bolivia tiempo después, a Lula en Brasil, es decir, una serie de gobiernos populares que van a empezar a implementar medidas ahora de redistribución del ingreso, es decir, no medidas que van a concentrar la riqueza en unos pocos, sino medidas que van a favorecer a los sectores populares. En ese contexto tienen fuerte presencia también los movimientos sociales en América Latina y en Argentina también. Siguen, digamos, ahora con otras contradicciones, ¿no? Inclusive muchos de los dirigentes de los movimientos sociales que habían surgido en el periodo anterior, ahora pasan a ser dirigentes del Estado o funcionarios del Estado. Bueno, este periodo de resurgir de los gobiernos progresistas y de los gobiernos populares va a tener un revés cerca del 2015. Ustedes saben que en el 2015 gana las elecciones Mauricio Macri. Y bueno, tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, es decir, toda una serie de gobiernos que van a seguir los preceptos de este modelo neoliberal excluyente que se había impuesto antes, ¿no? Es como que este movimiento progresista va a sufrir un revés. Acá en este contexto, en el contexto de este nuevo avance del neoliberalismo, que es el que estamos viviendo hoy todavía, los movimientos sociales van a tener también un importante rol. A partir del año pasado, ¿no? Las elecciones, sí, a partir del año pasado en la Argentina asume Alberto Fernández, otra vez un gobierno de corte popular, de corte progresista en la Argentina. Sin embargo, el escenario latinoamericano es más complicado. Siguen habiendo gobiernos de tipo neoliberal, conservadores, excluyentes en Brasil, bueno, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador. Bueno, tenemos el golpe de Estado en Bolivia también, que derroca al gobierno popular de Evo Morales. Entonces el panorama latinoamericano es complejo, y vamos a ver un poco entonces cómo esto también ha tenido que ver con el desarrollo y crecimiento de los movimientos sociales. Bueno, tomamos una definición de movimientos sociales del autor Luis Rigal, que lo van a leer en unas clases más adelante. Luis Rigal dice que los movimientos sociales, la palabra, digamos, alude a formas de acción colectiva de sectores de la sociedad que han sido afectados en cualquiera de las dimensiones de su condición ciudadana por la política vigente, que se organizan para luchar por sus derechos. Digamos, son personas que se unifican, ¿sí?, que se organizan y salen a pelear por sus derechos y que han sido afectadas justamente más que nada por estas políticas neoliberales que dejan a grandes sectores de la población por fuera de la ciudadanía. ¿Qué significa por fuera de la ciudadanía? Que hay gente que no tiene derechos. Bueno, el otro texto que les dejamos para trabajar esta temática, que es un texto muy accesible, es el de Raúl Sivech, que es un sociólogo uruguayo, que él sigue muy de cerca los movimientos sociales latinoamericanos. Y él va a identificar algunos rasgos comunes en estos movimientos sociales. Por un lado, una lógica territorial, pero una concepción del territorio diferente, digamos, no desde la apropiación privada de este territorio, de este lugar es mío, desde la propiedad privada, sino desde una lógica comunitaria. Esto tiene que ver mucho con el avance en los últimos años de las resistencias de los movimientos indígenas en América Latina. Acá en nuestra región tenemos el avance de las luchas del pueblo mapuche, pero esto sucede en toda América Latina con otros pueblos originarios. Entonces, esta lógica de plantarse en el territorio, de defender el territorio. Tienen una forma de organización autónoma del Estado, por lo menos en su surgimiento. Después vamos a ver que existen contradicciones, pero son autónomos del Estado y los partidos políticos. Y esta es la novedad de los movimientos sociales, ¿no?, que surgen como organizaciones distintas de las organizaciones que siempre representaron a los sectores populares o al movimiento obrero, que fueron siempre los sindicatos y los partidos políticos. Hacia los 90 se demostró que los sindicatos y los partidos políticos
no tenían mucha representación y no estaban haciendo frente a las demandas de estos sectores. Entonces aparecen estos nuevos movimientos sociales con estas nuevas formas de hacer política que se plantan frente al Estado con sus reclamos en forma autónoma. Con el transcurrir del tiempo y cuando suben los movimientos progresistas al poder, esta autonomía se va a ver relativizada, pero bueno, eso lo podemos ir discutiendo. Otra cuestión central que plantean los movimientos sociales es que revalorizan lo propio, la cultura y la identidad. Por eso les decía que va a ser muy importante en estos últimos años en América Latina las resistencias y los planteos del movimiento indígena, con el rescate, el recupero de lo nuestro, de nuestra forma de ver el mundo como diferente de la europea. Y también el tema de las mujeres, ¿no? La identidad de ser mujer, cómo se resiste desde ser mujer. Acá podríamos incluir también las luchas de los movimientos por la identidad sexual, ¿no? Los movimientos LGTBI que luchan por el reconocimiento de esta diversidad o disidencia sexual. Bueno, lo educativo. Es muy importante el accionar de estos movimientos en estos últimos 20, 30 años en América Latina en relación a lo educativo. Estos movimientos van a tomar en sus manos lo educativo frente al corrimiento del Estado en un montón de situaciones de la garantía del derecho a la educación y a un montón de sectores que van a estar quedando afuera de lo educativo. Son estos movimientos los que van a tomar en sus manos la educación y van a retomar una pedagogía que tiene que ver con esto que ustedes han estado estudiando, una pedagogía de la educación popular, que es desarrollada originalmente por Paulo Freire en Brasil y que tiene mucha tradición en América Latina. Es decir, van por otra educación. En ese sentido, y en lo que nos interesa a nosotros en este taller, van interpelando también a las instituciones educativas del Estado. ¿A qué me refiero con interpelando? La van poniendo en cuestión y le van pidiendo cambios o modificaciones a esa escuela tradicional, podemos decir. Así que es muy interesante acá el rol de los movimientos sociales en relación al educativo. El rol de la mujer. En estos movimientos, en general, los líderes, las líderas, son mujeres. Y también se plantea esta cuestión de una revalorización del rol de la mujer en las organizaciones políticas de los movimientos sociales. Y por último, una preocupación por la recuperación del trabajo y la relación con la naturaleza. Es decir, estos movimientos plantean una crítica profunda al capitalismo y a la economía capitalista y buscan la organización del trabajo desde otros criterios. Por ejemplo, el tema del trabajo comunitario y el tema del cuidado de la naturaleza. También esto influenciado por las cosmovisiones indígenas que hoy se vuelven tan importantes para pensar, esta idea, ¿no?, de la Constitución de Bolivia, de que la naturaleza no es un recurso a explotar, sino que es parte nuestro, es parte de nuestra vida, la Pachamama, la Mapu, como le dicen los pueblos originarios. Bueno, como les decíamos, las organizaciones, los movimientos sociales tienen mucho que ver con lo educativo y plantean cuestiones centrales para pensar la educación. Por un lado, van a generar, como les decía anteriormente, proyectos educativos propios. Si los movimientos sociales tienen escuelas, tienen colegios secundarios, tienen universidades y tienen una base pedagógica que tiene que ver con esto de la educación popular de Freire, una educación que sirva para liberar al pueblo, una educación emancipadora. Por otro lado, hay otra dimensión de lo educativo que se vuelve importante y que nosotros consideramos muy importante en este taller, es que la lucha y la organización son en sí mismos procesos educativos. Es decir, la gente aprende a trabajar con otro, aprende a organizarse, aprende a luchar por sus derechos y cambian las subjetividades. Esto nos parece muy importante, es decir, no es lo mismo una persona que vive su pobreza aislada, señalada por los demás, estigmatizada, criminalizada a veces por el Estado, que una persona que se organiza y sale a pelear por otros, construye, hace talleres, construye un comedor, las personas cambian, se empoderan, creen que pueden lograr un cambio. Entonces se construye, como dice, una nueva ciudadanía. Bueno, para terminar,
les voy a contar un poquito cuáles fueron los movimientos centrales más importantes, cuáles siguen siendo, por supuesto, muy brevemente, pero como para darles un pantallazo y como para que vean que no es solamente en Argentina, sino en América Latina. Bueno, en 1994, muy importante, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surgió como un ejército armado, pero después se transformó en un gran movimiento. En México, en la selva lacandona, le pone freno a el Tratado de Libre Comercio. Le dice no, digamos, no le pone freno porque que va a ser el NAFTA, un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el Ejército Zapatista de Liberación está conformado más que nada por base indígena y tienen zonas liberadas, digamos, tienen comunidades propias. Se han hecho un trabajo impresionante con los sectores más pobres y marginales de los indígenas en Ecuador. Bueno, este es un cartel. Podemos ir a visitar las comunas zapatistas, se organizan desde las juntas de buen gobierno, tienen sistemas de salud y educación propios. El otro movimiento, bueno, no se ve muy bien acá, pero es el otro movimiento que es el más grande del mundo, es el movimiento brasilero de los sin tierra. Es un movimiento de origen campesino, actualmente son más de 4 millones de personas. Los sin tierra se empezaron a organizar y empezaron a tomar las tierras de los grandes terratenientes y ponerlas a producir en forma comunitaria. Y nuclea un sector de la población de Brasil totalmente empobrecido, que es un sector campesino sin tierra, sumamente explotado. Ya les digo, en este momento el MST tiene escuelas, tiene universidades, tiene más de 4 millones de personas, cooperativas, es decir, es un gran movimiento social y ejemplo en el mundo, digamos, tiene escuelas propias. Bueno, lo que piden es la tierra para el que la trabaja, ¿no? Reforma agraria, acá tienen esas banderas rojas que los caracterizan. Bueno, en Brasil fue muy importante el movimiento, esto en la década de los 90, fines de los 90, lo que se llamó la Guerra del Agua, cuando la gente en Bolivia se levantaba contra la privatización del agua, ¿no? Acá también tiene mucha importancia el movimiento indígena. Justamente luchaban en contra de la privatización del agua. Otra imagen de la Guerra del Agua en Bolivia. Bueno, hace unos años vimos unas imágenes impresionantes del movimiento estudiantil chileno. Creo que han visto ahí una entrevista, ¿no? Con la líder una de las líderes de este movimiento estudiantil. En Chile ustedes saben que la educación no es gratuita, que es una educación paga, sumamente excluyente. Bueno, hemos visto en los últimos meses las manifestaciones en Chile, pero muy importante para el movimiento social de Chile las protestas estudiantiles por la gratuidad y el derecho a la educación. Bueno, los movimientos indígenas, como les decía, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Bueno, y en Argentina no podemos dejar de entender, digamos, el conflicto social en la Argentina sin el movimiento de trabajadores desocupados, lo que se conoció como los piqueteros. Recuerden que en los 90 en la Argentina los procesos de desindustrialización fueron terribles y la desocupación llegó a casi más del 20% de la población económicamente activa. Entonces la gente se organizaba en los barrios para paliar las necesidades más urgentes, igual que hoy, chicos, comedores, talleres, y un poco lo que se veía por los medios de comunicación era esto del corte de ruta, ¿no? Como esta gente es desocupada, ha quedado al margen de la sociedad, se plantaba en la ruta para decir aquí estamos, necesitamos también que nos incluyan. Y ahí surgió el movimiento piquetero, pero no solamente era lo que se veía en los medios, en los barrios había mucho trabajo social y solidario. La gran mayoría de las líderes del movimiento piquetero eran mujeres. Bueno, esto es una imagen de Cutralcó, pregúntenle a sus padres
de cuando todo un pueblo quedó en la calle por el cierre y vaciamiento de la empresa YPF cuando fue privatizada. El movimiento piquetero empieza acá, en nuestra región, en Contralcó. Esto que les decía, no solamente piquete era ir y cortar la ruta para pedir planes asistenciales al Estado y para pedir derechos, sino también era toda una organización comunitaria atrás para paliar las necesidades de vivienda, alimento, etc. Bueno, muy importante en América Latina y hoy se vuelve sumamente importante las asambleas ambientalistas. Esto fue Botnia en la época de Cristina Kirchner, para todo un pueblo levantado para que no les pongan una papelera contaminante. Bueno, el caso del Famatina, que también el pueblo ganó, también en Esquel se ganó el no a la minería contaminante. Las fábricas recuperadas, ¿sí? Cuando estas fábricas cerraban, los obreros tomaban las fábricas y daban ejemplo de cómo seguir poniendo estas fábricas en producción en base a cooperativas. Acá en Fisquemenuco, Roca, tenemos el ejemplo de la empresa Fricader, el frigorífico de Gómez. Los trabajadores de Fricader han construido una cooperativa y han dado una lección de lucha impresionante a los trabajadores. Bueno, Sanón en Neuquén es el ejemplo más conocido y vienen de todas partes del mundo a ver esta experiencia comunitaria, digamos, de poner en práctica una fábrica desde una lógica comunitaria. Y bueno, por último, hay más, chicos, movimientos sociales, pero en último no podemos dejar de nombrar el crecimiento en los últimos años del movimiento de mujeres y del feminismo con los diferentes reclamos y con las diferentes luchas del movimiento de mujeres. El movimiento Ni Una Menos fue un movimiento único en el mundo, el paro de mujeres también, y empezó a visibilizarse muy fuertemente en el mundo a partir de la lucha en Argentina. Bueno, acá estamos, el tema del pañuelazo por el aborto legal es una de las luchas del movimiento de mujeres. No es la única, hay muchas. Una que ustedes ya conocen también es la lucha por la educación sexual y la no violencia hacia las mujeres en contra de los femicidios, etc. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Creemos que el análisis de estos movimientos y organizaciones es muy importante para entender el presente y bueno, y para entender también qué está pasando en este momento de pandemia. Quienes están arremangando, quienes están trabajando en los barrios para llevar tranquilidad, vivienda, allí donde el Estado no llega. Bueno, adiós, que anden bien, saludos a todos y todes.